ahí? ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí, 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 entiendo. Bien, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, lo primero que vamos a hacer es escribir, entonces nuestra curva sería, si es una circunferencia centrada en el origen de radio R, voy a hacerla centrada en el origen para que sea más lindo el cálculo, más rápido, ¿eh? X cuadrado más Y cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que me dice es que yo tengo que buscar la norma del vector derivado. ¿Qué quiere decir? Que esta curva que está en forma cartesiana, lo que vamos a hacer es la vamos a encontrar en forma vectorial. Es decir, la vamos a parametrizar. Bien, vamos a encontrar su parametrización. Bueno, ¿me cuentan cómo podemos escribirla entonces? Escucho. Como X igual al coseno de T. Sí, pero como tiene radio R, es R coseno de T, ¿sí? Sí. La I es R seno de T. ¿Están de acuerdo? Fíjense que si elevan al cuadrado y suman, da el radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como yo quiero calcular la longitud de la circunferencia, quiero una sola vueltita. Así que nuestra T, ¿de dónde a dónde va a ir? Y para que dé una sola vueltita, voy a ir de 0 a 2pi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque si no, daría más vueltas. Bien. Entonces, para calcular la longitud, voy a buscar el vector derivado. Busquemos el vector derivado. En x' de t. Si derivamos, la derivada del coseno era menos seno, así que queda menos r seno de t. Y la derivada de r seno es r coseno de t. Ahora, lo que le vamos a tener que hacer es calcular la norma de este vector derivado, ¿sí? Y la norma es la raíz cuadrada de la suma de cada componente elevada al cuadrado. Así que miren, esta nos queda positivo r al cuadrado, seno al cuadrado de t. Y acá nos queda r cuadrado coseno al cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y nosotros tenemos que calcular la longitud. Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud, hay que poner la formulita, gente, ¿eh? Ya desde el principio se los voy avisando. Va a ser la integral a lo largo de la curva C del diferencial de arco. Esta es la formulita. Y esto va a ser lo mismo que calcular la integral de la norma del x' de t, es esto, que a ver, lo podemos escribir un poco más chiquitito, ¿sí? Miren, fíjense, en esta expresión lo que podemos hacer es sacar de factor común el r cuadrado y nos queda el seno cuadrado más el coseno cuadrado, y el seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que me quedó la raíz de ¿quién? De r cuadrado, y la raíz de r cuadrado, como r es una distancia siempre positiva, nos da r, ¿sí? Así que aquí adentro voy a tener la R, voy a tener que integrar todo respecto del parámetro que es T, y nuestra T sabemos que va de 0 a 2pi. En realidad, cuando uno calcula la longitud, a mí no me interesa si voy de 0 a 2pi o de 2pi a 0, ¿sí? Bien, a ver, yo voy a calcular la longitud, no importa el sentido para donde yo me muevo. Si uno mira la circunferencia, no importa cómo yo gire, la longitud va a ser la misma, ¿sí? Pero guarda porque siempre les tiene que dar positiva, ¿sí? Y ahora voy a hacer esa integral, la R la saco fuera de la integral, y si tengo el diferencial de t, la integral es t, y esa t tengo que aplicar Barrow, no tengo la barrita para Barrow, ya eso lo saben, así que vamos así, y pongo desde 0 hasta 2pi. ¿Bien? Y esto me queda R por, y ahora me queda 2pi menos 0, ¿de acuerdo? Así que queda 2pi por radio, la que todos conocemos, la formulita. Menos mal, si no se nos cae abajo la matemática, ¿no? ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Gente, el resto, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a pensar, ¿sí?
que tenemos, por ejemplo, esta curva cerrada, que está formada, olvídense las flechitas y todo, ¿sí? Porque la verdad que el dibujito ya lo tenía y no lo volví a hacer, tuve vaga acá. Pero bueno, olvídense las flechitas. Uno tiene justamente que calcular la longitud de la curva C, que es la unión de la curva C2, que es la parabolita, con la curvita C1, que es ese segmentito. Bien, entonces, ¿cómo harían para calcular la longitud de toda esa curva? A ver, en este caso, la curva C, esta que está acá, es una circunferencia. Y la circunferencia, a ver, vamos a escribir acá, es una circunferencia que es una curva regular. Es decir, yo puedo encontrar una parametrización directa para toda la curva. En cambio, en este nuevo ejemplito que tenemos nosotros acá, ¿qué pasa con toda la curva C, que es la unión entre estas dos? Bueno, esa Profe, ¿no curva lo podríamos calcular tipo separado? O sea, primero hacer C2 o sea, hacer las separadas las longitudes y después sumarlas. exacto, es lo que vamos a hacer. ¿Pero por qué eso? Porque la curva C no es una curva regular. Se dice que es una curva regular a trozos. ¿Por qué? Porque por partecitas, lo que vos decís, el segmento del arquito de parábola, yo los puedo parametrizar por separado y encontrar la longitud de cada uno y sumarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que escribí acá, porque eso lo tenemos que darle identidad, ¿no es cierto? Entonces, la curva C no es regular, sino regular a trozos, y está determinada por la unión de estas dos, las cuales son regulares justamente a trozos cada uno. Por dicho motivo, son regulares, voy a poner así, cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, por dicho motivo, se calculará la longitud de cada una de ellas y luego se la sumará. Para el cálculo de la longitud, no importa el sentido en que yo recorra la curva. Es decir, que esto no me importa la flechita, no importa si voy para aquel lado o si voy al revés. Pero lo que siempre tienen que hacer es que tiene que ser entre el valor más chico y el valor más grande. ¿Por qué eso? Porque si no les va a quedar negativo y la longitud no les puede dar algo negativo. ¿Sí? ¿Y por qué también eso? Porque tal vez entre hacer una integral y la otra se les cambian los signos y se empiezan a restar cuando se tienen que ir sumando. Así que guarda, siempre tienen que hacer entre el más chiquito y el más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo primero que voy a plantear es que nuestra curva es cerrada. Como nuestra curva es cerrada, eso lo vamos a simbolizar así. Miren, yo quiero la longitud y esa longitud es una curva cerrada. Entonces va a ser la integral a lo largo, le pongo acá un circulito, de la curva C, que es cerrada, por eso pongo ese circulito, de diferencial de arco. Bien, y esto se va a calcular haciendo la longitud a lo largo de C1, que voy a tener que acá poner el diferencial de la curva 1, más la integral a lo largo, o la longitud mejor dicho, a lo largo de la curva 2, diferencial de S2. Esto es lo que voy a tener que hacer. ¿Sí? Entonces acá voy a plantear nuestro auxiliar y lo vamos a trabajar por separado. ¿Vamos bien? Pongo un ítem y voy a trabajar para la curva 1. Empecemos. ¿Quién es la curva 1? Vamos a mirar nuestro dibujo. Según nuestro dibujito, la curva 1 es este segmento. Es el segmento que une los puntos 1, 1. Entonces, segmento que une puntos 1, 1. ¿Con quién? Con el puntito menos 2, 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ahora, Sí. tengo que escribirlo, tengo que parametrizar. Entonces tengo que buscar X de T. Tengo que ver cómo armo la X, cómo armo la Y, cómo hago para parametrizar esto. ¿Sí? Entonces ahí, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo hago para escribir eso? Si quieren, piénselo como recta, que pasa por esos puntos. ¿Sí? No hay problema y después nos fijamos el segmentito. Pero ¿cómo harían? En forma vectorial, ¿cómo era la ecuación de una recta? Me voy a poner a llorar. ¿Cómo era la ecuación de una recta? Una recta. ¿Cómo era la ecuación vectorial?
era xy, el x rayita, igual a un punto más lambda por el vector director, ¿sí? Entonces, un punto, cualquiera de los dos. Entonces agarro, por ejemplo, el 1, 1. Más, en vez de lambda voy a poner t, porque hicimos todo con t, por el vector director. ¿Y cómo hago para buscar el vector director acá? Escucho. ¿Cómo hacen para buscarlo? A uno le restan el otro, no importa el orden, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? 1, 1, veo que Sí, no. sí. Menos, el menos 2, 4. Sí, se supone que a esta altura ya tenemos que estar muy ingeniosos con esto. Entonces tengo el 1, 1 más t por, que voy a hacer 1 menos menos 2, 1 más 2, 3, y me queda 1 menos 4, que es menos 3. ¿Bien? Entonces, miren, ahí tenemos la parametrización. Pero eso es toda la recta completa. Pero, ¿qué sucede? Yo no puedo hacer, a ver, una recta, la longitud, y no voy a poder calculársela, ¿no? Porque la recta es infinita. Entonces, ¿cómo hago para calcular la longitud de ese tramito? ¿Cómo digo de dónde a dónde voy? ¿Sí? A ver, ese tramito, ese segmento, ¿entre qué valores de X está? Cuéntenme. Entre -2 y 1. Exacto, el más chiquito es menos 2 y el más grande es 1. Bien, entonces, miren, vamos a poner así. ¿Cómo? Así les queda. X está entre, esperen que pongo las desigualdades. Como X está entre menos 2 y 1, entonces, bien, ¿quién es la X de esta recta escrita así en forma vectorial? ¿Me cuentan? ¿Quién sería la coordenada X? La coordenada X, 1 más sí, 3t. exacto. Entonces, 1 más 3t va a tener que estar entre menos 2 y 1. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Estas serían las dos coordenadas, ¿sí? Entonces, esta coordenada es nuestra coordenada X, vamos a marcarlo, ¿sí? Que es la que tenemos acá, la coordenada X. Listo. Entonces la tenemos entre menos 2 y 1. Perfecto. Entonces, ¿de ahí qué hago? Voy a despejar los valores de t para saber entre qué valores de t voy a tener justamente el segmento, si no tengo toda la recta completa. ¿Sí? Para lo cual puedo este 1 que está sumando, pasarlo restando menos 2 menos 1, menor o igual que, y acá me daría un 3t, y acá me queda 1 menos 1, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la cuentita, nos queda menos 3, menor o igual que 3t, menor o igual que 0, ¿sí? Y luego voy a pasar ese 3 dividiendo a ambos lados de la desigualdad, menos 3 dividido 3, menos 1, y 0 dividido 3, 0. 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores de t, nuestros valores de t, para que sea un segmento y no toda esa recta, van a estar entre menos 1 y 0. Están entre el más chiquito y el más grande, con lo cual es correcto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? Sí, sí, se entiende, se entiende. Gracias. Bien, entonces ya tenemos entre qué valores de t. Entonces, nuestra parametrización la tenemos. Vamos a buscar ahora el vector derivado. Entonces, x' de t. Bien, busquemos el vector derivado. ¿Qué me da el vector derivado? Miren, si lo tenemos acá, 1 más 3t, 1 menos 3t, el vector derivado da 3 menos 3, que era el vectorcito director, ¿no? 3 menos 3, correcto, tiene sentido. Y ahora a esto le tenemos que calcular su norma, la norma del vector derivado, que va a ser la raíz cuadrada de, primer componente elevado al cuadrado, que me da 9, más la otra también elevado al cuadrado, que da 9. Quiere decir que esto nos queda raíz de 18. Bien, el que quiere lo deja así, o lo podemos escribir como la raíz de 18 es 2 por 9, ¿sí? Y la raíz de 9 es 3. Entonces esto me queda 3 raíz de 2.
raíz fuera del radical se dice, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Quiere decir que yo voy a subir y acá voy a tener una integral que va a ir entre qué valores. Dijimos que t entre -1 y 0 de 2 raíz de 3, no, ¿cómo era? No, era 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, me había quedado, diferencial de t. 3 raíz de 2, diferencial de t. Más. Voy ahora a mirar esta otra, voy a ir a trabajar todo lo mismo, pero para la curva 2. Entonces, vamos a venir acá y vamos a hacer la misma historia, pero para la curva 2. La curva 2, ¿quién es? Vamos a mirar. ¿Quién es nuestra curva 2? Esta parabolita, es un arco de parábola, pero bueno, empecemos pensando quién es esta parábola. ¿Qué les parece? ¿Qué formulita tendrá esa parábola? Escucho. Igual a x cuadrado. Igual a x cuadrado, ¿sí? Porque pasa por el origen, pasa por el 1, 1. Fíjense que para el 2 da 4. Así que la formulita es y igual a x cuadrado. Pero ojo, porque y igual a x cuadrado es toda la parábola. Y yo no necesito toda la parábola. Tengo que decir la x entre qué valores para que me quede solo el arquito. ¿Sí? Entonces, ¿entre qué valores de x voy a estar trabajando esa parábola? -2 y 1. Entre -2 y 1. ¿Sí? Entonces, con x entre -2 y 1. Muy bien. Ok. Entonces, perfectito. Sigamos. Pero tengo que encontrar la ecuación vectorial. Así que x de t igual. Vamos a buscar la forma vectorial. ¿Cómo hago para parametrizar esto? Es fácil. T T cuadrado. cuadrado. Muy bien. Y como la x es la que tenemos como primer componente, la x es la t, ¿qué voy a decir entonces? ¿Qué pasa? La t, que es nuestra x, va a tener que estar entre qué valores? Y entre -2 y 1, porque la t es la que está tomando el valor de la x. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Busco el vector derivado. Bien. Y esto es 1, 2t. Y ahora voy a buscar la norma de este vector derivado. Así que esto me va a quedar la raíz cuadrada de 1 más, y el otro me queda el 2t todo al cuadrado, es 4t cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Ok, entonces eso me lo voy a tener que llevar para allá arriba y voy a tener que buscar la integral entre -2 y 1. Entonces va a ser, esto nos va a dar la integral entre -2 y 1 de hice lío con esto. La raíz cuadrada de 1 más 4t cuadrado era. Sí, 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 sí. Y tengo esto. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que resolver esas dos integrales y el resultado sumarlo y me da la longitud. ¿Se entiende hasta acá? Quiero saber si alguien quiere preguntarme algo. Yo, profe, una pavada porque por ahí lo perdí. El circulito en la Quiere decir que integral. la curva es cerrada, porque Listo, nuestra gracias. curva justo es cerradita. ¿Sí? ¿Ok? En algún lado igual lo tengo notado, creo que más atrás. Lo que pasa que como unifiqué cosas, tal vez algún detallecito de eso se perdió, pero se los voy contando. ¿Sí? Bien. Bien. Tiki, 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 tiki. Vamos a trabajar acá. ¿Qué me daría esto? A ver, 3 raíz de 2 sale fuera de la integral. ¿Están de acuerdo? Y esta integral me daría t, que tengo que hacer, evaluar por Barrow entre -1 y 0. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Más. Y ahora voy a ir a la otra. ¿Cómo hago para resolver esta integral? ¿Chan, chan? A ver, por sustitución no sale.
¿Ok? Quiere decir que como no sabemos, vamos a ir a la tabla. ¿Sí? Bueno, busquemos la tabla. Esperen que estoy acá en ustedes. 26 generales. Tabla de integrales. Tenemos que buscar, miren, ¿cómo la voy a buscar? Va a ser la raíz cuadrada de número más, y la variable, ¿está bien que está elevada al cuadrado? Entonces tenemos que buscar eso. En las directas, olvídense, ¿eh? Así que bueno, vamos a buscar acá. Bien, a ver, acá tenemos integrales x más b, no. De raíz así, no. Acá tampoco. Esta tampoco, raíz de algo lineal. Acá tengo cuadráticas, restas de cuadrado. Esta tampoco. Miren, esta x cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Pero fíjense que la variable x al cuadrado está solita. ¿Qué quiere decir que está solita? Que el coeficiente principal es un 1. Adelante de x cuadrado hay un 1. Y acá nosotros, adelante de la variable al cuadrado, tenemos un 4. ¿Qué significa? Que todavía no la puedo resolver con la tabla, que la tengo que transformar en lo que aparece en la tabla. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Imaginariamente, voy a sacar un 4 de factor común. Si yo saco un 4 de factor común, ¿qué me quedaría? En vez del 1, me va a quedar un cuarto, porque un 4 por 4 me da el 1. Más, y en el otro, si saqué el 4 de factor común, ¿qué me queda? El t cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Miren, ¿ven que es equivalente la expresión de arriba con esta? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, me voy. Vamos a esperar en que resuelvo la primera, que ya la dejé ahí lista. Me quedó 3 raíz de 2. Y acá voy. ¿Cómo se hacía Barrow? Tenía que reemplazar en el extremo superior en 0, menos en el extremo inferior, que es un -1. Así que menos 1 queda un +1. Bien, la longitud quedó positiva de ese tramito, ¿está bien? Digamos, más. Y ahora tengo que hacer esto. Para hacer esta, lo que vamos a tener que hacer es distribuir la raíz. Acá hay una multiplicación. Esa multiplicación, como ambos, ya sea el 4 como el paréntesis, son siempre positivos, puedo distribuir. La raíz de 4 nos da un 2 y queda la raíz de esa expresión. No queda otra cosa, ¿no es cierto? ¿Queda así? ¿Están de acuerdo? ¿Lo Sí, 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 siguen? sí, sí. Hoy me siento que hablo más sola que nunca, pero porque estaba muy cansada. Este de 2 más este 2 sale afuera de la integral, y ahora sí tiene el formato de la tabla. Fíjense, la x al cuadrado es la t al cuadrado, y en la tabla además aparece el x cuadrado y la a cuadrado. Nuestra a cuadrado es un cuarto, ¿ok? Así que busquemos la raíz, la integral de esa raíz. Miren, está acá, en la tabla, figura como la 189. La raíz de t cuadrado más un cuarto. Y es todo esto la respuesta hermosa. Así que bueno, vamos. Miren, tengo que hacer la variable, que para nosotros es la t, por la raíz que me dieron. Así que empiezo, ¿eh? Esperen, como acá hay un 2, voy a abrir un corchetito, porque voy a tener que poner todo lo que me da. Entonces dice que t por la raíz que nos dieron. ¿Bien? Todo sobre 2. Todo sobre 2. Después dice, más el a cuadrado nuestro sobre 2. Entonces tenemos más el a cuadrado nuestro es un cuarto. Si este un cuarto yo lo tengo que dividir por 2, ¿cuánto me da? Un Un octavo. octavo. Un octavo, bien. Y voy a tener el logaritmo natural de t más la raíz. Entonces, logaritmo natural de, paréntesis, t más, que esto no me gusta, voy a tener que poner un paréntesis más grande. T más la raíz. Bien,
Y ahora, todo esto le vamos a tener que aplicar Barrow, ¿entre qué valores? Entre -2 y 1. ¿Entendió? Hello. Obviamente que me va a dar en todo caso a lo sumo algún valor aproximado. ¿Sí? Ustedes, miren, escuchen algo, vamos a ponernos de acuerdo. Y presten bien atención a lo que voy a decir, porque ese día, el día de los parciales, algunos se hacen los vivos y no se los voy a considerar bien, porque en el final les van a poner mal. A ver, esto hasta acá tiene que estar resuelto. Después, el que quiere, todo esto tiene que estar. Ahora, el que tiene la calculadora que hace las integrales definidas, ahora recién puede venir y puede enchufar todo esto en la calculadora. O puede colocar, no sé, esto en la calculadora. ¿Sí? Y recién acá vienen con la calculadora y ponen el resultado. Pero tiene que estar la resolución de las integrales. Pueden zafar de hacer Barrow, ¿sí? El que tiene las calculadoras que hacen integrales, podemos zafar de hacer Barrow, pero tiene que estar todo el desarrollo. ¿Entendió? Sí, sí, se entendió. No se hagan los vivos, ¿eh? Más por. Bueno, y ahora hay que reemplazar todo en 1. Bien, entonces me queda 1/4 más 1 son 5/4. La raíz de 5/4 por 1 sobre 2. Entonces me queda la raíz de 5/4, tiki, tiki, y acá quedó un 2. Más 1/8 por el logaritmo natural de, y voy a reemplazar por el 1. Entonces me va a quedar, paréntesis, me va a quedar un 1 más el 1/4 más 1, la raíz que era raíz de 5/4. No, copié otra cosa. No me lo tomo. No copió bien. ¿Así? Todo eso es lo primero que está evaluado en 1. Y ahora después tengo que hacer menos en el otro. Ojo que tengo un 2 acá afuera multiplicando, ¿eh? Así que si quieren voy a poner el menos acá adentro. Ojo que voy a cambiar, voy a tener dos términos y voy a tener con dos menos esos términos, ¿sí? Y ahora tengo que reemplazar por -2 y hacer cuentitas, gente. ¿Qué quieren que les diga? Entonces voy a tener un -2 en el numerador, un 2 acá, y acá -2 al cuadrado 4, 4 más 1/4 son raíz de 17/4. Así que bueno, eso cuentas. No sé si ya no tiene mucho sentido seguir con esto, pero se los estoy haciendo. ¿Y qué más? Tiki, 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 tiki. Me falta un cachito, ¿no? Menos 1/8 por el logaritmo de, abro paréntesis, y tengo el -2, ¿sí? Y acá me queda la raíz de 17/4, ¿sí? Y bueno, y esto habrá que meter todo en la calculadora y dar el valor aproximado. Pim, pim. ¿Sí? Bueno, esa es la historieta. Eso es lo que hay que hacer. Pregunta. No, no. Cuando la curva es cerrada, entonces vamos tramo a tramo, calculamos tramo a tramo la longitud, hay que siempre tenerla en forma vectorial, ¿sí? Calculamos la longitud de cada tramito y después lo que hacemos es sumar y se termina la historia, ¿sí? Lo que puede quedar más fea es la integral, que por suerte, digamos, tenemos como la tabla, ¿no? Para resolverlo, así que dentro de todo, uno en ese sentido zafa. ¿Bien? Bueno, listo. Tenemos esto. Sigamos. Digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, uy, esperen que no tengo enchufada la máquina. Me van a dar un minuto antes que se me pare esto. Ahí volví, ahí estoy. ¿Qué pasa si quiero elegir
Otra parametrización para el segmento. Miren, yo vi que, si vamos a observar esto, la longitud del segmentito, ¿sí? Es decir, de la primera partecita, miren lo que nos quedó, 3 raíz de 2, ¿no? Para no agarrar toda la curva y que no sea tan largo el ejercicio, ¿qué pasa si yo ese segmento ahora lo quiero parametrizar de otra forma, pero le quiero calcular la longitud? A ver, intuitivamente, ustedes se pueden dar cuenta que si uno quiere la longitud de un segmento y el segmento es el mismo, la longitud no va a cambiar. ¿Está bien? La longitud no me cambia, entonces según la parametrización que yo elija. Fíjense que cuando uno buscó para el segmento, ¿dónde estábamos? Miren acá. ¿Sí? Uno hizo segmento que une estos dos puntos, ¿ok? ¿Y qué hicimos? Bueno, nosotros buscamos una parametrización. Bueno, busquemos otra parametrización, ¿sí? Quiero otra parametrización. Y entonces uno dice, bueno, si busco otra parametrización, puede ser, ¿cómo era? Bueno, dijimos que era un punto. El punto, antes elegimos qué puntito nosotros, ¿se acuerdan? A ver, nosotros habíamos El elegido 1, 1. no uno. Bueno, ahora agarremos el otro punto, no sé, el menos 2, 4. ¿Sí? Entonces será menos 2, 4. ¿Qué pasa? Más t por un vector director. Y el vector director, bueno, nosotros lo habíamos elegido de una determinada forma. Podemos elegir otro. ¿Sí? ¿A nosotros qué nos había quedado el vector director? Miren, el vector director nos había quedado 3 menos 3. ¿Sí? Podemos ahora restar al revés o podemos elegir uno que sea linealmente dependiente con este. Por ejemplo, 6 menos 6. No sé, por decir algo. ¿Sí? Elijo otro. 6 menos 6. ¿Sí? Y tenemos la misma, hasta ahí es la misma recta. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaba con ese segmento? Entonces, ¿cómo? X estaba entre qué valores? Como X estaba entre, ¿qué pasaba con la X? Estaba entre menos 2 y 1, ¿sí? Entonces, ¿quién sería nuestra X acá? Nuestra X va a ser menos 2 más 6t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hello. Sí, sí, profe. Bien, y de acá podemos encontrar el valor de t. Entonces, ¿qué pasaría con el valor de t? Bueno, este menos 2 pasa sumando, menos 2 más 2 da 0, y este menos 2 lo paso sumando al otro lado, y acá me quedó 3. ¿Sí? Y ahora voy a pasar el 6 dividiendo. Entonces, cuando paso el 6 dividiendo, ¿qué me queda? 0, y acá 3 sextos. 3 sextos, que es un medio. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que el segmento es esta parametrización con t entre 0 y un medio. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Alguien iba a decir una consulta? Bueno, vector derivado, x' de t, ¿qué me da? A ver, miren, ese sería, y el vector derivado va a ser el vector director. Así que, ¿quién es? El 6 menos 6. ¿Sí? Y ahora lo que necesito buscar es la norma de ese vector derivado. Entonces busquemos la norma del x' de t. Bien. Y esa norma nos queda ¿qué cosa? Y la raíz de 36 más 36, que en vez de sumarlas, para que ya quede fácil para lo que es extracción, es lo mismo que decir 2 veces el 36, ¿sí? Y ahí puedo distribuir, esto me queda la raíz de 2 y la raíz de 36, que 6 lo puedo poner adelante, 6 raíz de 2, ¿sí? Entonces, la longitud de ese arquito, de esa curvita, de, no, bueno, de la curvita que es un segmento, digamos, ¿sí? Va a ser la integral a lo largo de C1, dijimos que era el segmento, del diferencial de arco 1. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a tener que hacer la integral entre ¿qué valores? Entre la t va a estar entre 0
y 1/2. ¿De quién? De 6 raíz de 2, diferencial de t. 6 raíz de 2 sale fuera de la integral, y esta integral nos da una t que por Barrow está entre qué valores? Entre 0 y 1/2. ¿Sí? Así que nos queda 6 raíz de 2 por 1/2. Y esto es equivalente a 3 raíz de 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos? Que la longitud de ese segmentito, ¿sí? Antes, ¿cuánto nos había dado? A ver, espera, estaba acá abajo. Nos Lo había mismo que dado, exacto, nos había dado 3 raíz de 2, así que da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se observa? Entonces, se observa que el resultado de la longitud es la misma. ¿Bien? No cambia con la parametrización. ¿De acuerdo? Eso es para recordar que si yo busco una longitud, no importa cómo se le ocurra parametrizar a ustedes. Mientras parametricen bien y pongan bien los valores de t, la longitud va a dar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si cambia el sentido? Supongamos que yo, en vez de ir para un lado, en vez de del más chiquito al más grande, hice del más grande al más chiquito. ¿Qué va a pasar? Si cambia el sentido, ¿qué sucede? A ver, si yo hago esta longitud, ¿qué hago entre, vamos a suponer que acá hago entre A y B, del diferencial de S, ¿qué pasa si yo ahora la hago al revés? Entre B y A, ¿qué le pasará? te queda negativo. Queda opuesta, queda una contraria a la otra. Es lo único que pasa. Pero ojo, que no les puede dar negativa la longitud, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se cambia el sentido, da opuesta. Pero, ojo, porque la longitud siempre es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, si se mandan alguno de esos litos, tengan cuidado, tienen que saber que están equivocándose en algún lado. No es que después a lo último me cambian el signito. Fíjense, tengan cuidado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, Sí. ahí, entonces, o sea, si nos daría negativa, tenemos que volver para atrás y Y intercambiar fijarte, la A y y B. sí, por eso, siempre miren, cuando buscan el valor de X para después ver los valores de T, siempre entre el más chiquito y el más grande. Siempre X entre el más chico y el más grande, siempre. Por eso dije que en mi dibujito había unas flechitas, porque este ejercicio yo lo usé, se ve que para otra cosa. Ven que hay unas flechitas, y a mí no me importan las flechitas, porque acá ven que no voy para allá, yo voy del más chiquitito al más grande. ¿Sí? Así que es como que la flecha ni me interesa. No quiero mirar las flechitas. Pero no sé si puedo, a ver si puedo hacer así como para sacarlo, insertar una formita, a ver si puedo tapar la flechita, a ver si me deja sin contornos de la forma, sin contornos, miren, ahí tapé la flechita. Por lo menos me quedo tranquila que no está la flechita, por no volverla a hacer toda otra vez, ¿sí? No se enojen. Pero bueno, ahí vamos, tin, contorno de la forma, tin, sin contorno, listo. Ahí está, ¿ven? Esa es la curva 1, esta es la curva 2, listo, ya está. Se lo solucioné proviso. ¿Listo? ¿Sí? Sigamos, 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 sigamos. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar este, ¿sí? El ejercicio 1E de la guía. Escuchen, se enteraron, tenemos nueva guía. Hay nueva guía. Ustedes no la tienen la nueva guía, por suerte, porque ya empezaron la anual. Así que nosotros seguimos con la misma guía que teníamos, pero hay cambio de guía, con lo cual para el año que viene ya todo el mundo no va a tener análisis 2, pero ya los que estamos con la cuatrimestral nueva tuvimos que empezar a usar la nueva guía. ¿Ok? Qué bueno. Vamos. 1E del práctico 8. Vamos a buscar práctico 8 y voy a ir al ejercicio 1E. Miren, acá tienen lo de integral de línea, hay cositas que habla acá arriba, pero bueno, sigamos. 1E. Miren, me dicen, la curva es una curva que está incluida ahora en R3, en el espacio, y es la intersección
¿Entre quién? Dos superficies. Y igual x cuadrado con x más z igual 2 en el primer octante. ¿Bien? Bueno, entonces voy a copiar esto, ¿eh? Y igual x cuadrado. Entonces, nuestra curva es la intersección entre y igual x al cuadrado con x más z igual 2, y nos decía que tenía que ser en el primer octante, ¿sí? Lo cual me piden que calcule la longitud de esa curva. En realidad no me pide dibujarla, la vamos a poner como para tener idea de lo que nos están dando en GeoGebra, a ver cómo funciona hoy, ¿sí? A ver si podemos. El cuello. A ver, a ver, vamos a colocar. Y igual x cuadrado era un cilindro parabólico, ¿sí? Porque tenemos una parabolita para todo valor de z. Miren, tenemos ahí el cilindro parabólico. Miren, es como que uno dibuja acá la parabolita en el plano XY y es para todo valor de z. Y después teníamos el plano, que era x más z igual 2. ¿Sí? Ese planito, voy a cambiar un poco más oscurito. Actualizó y está diferente, es este. ¿Sí? Es un plano. Entonces, lo que yo tengo que buscar es la intersección entre el plano y este cilindro parabólico. Obviamente que me va a quedar una parabolita, ¿no es cierto? Si uno intersecta. Vamos a buscarlo acá con la intersección. Intersección entre el planito y el cilindro parabólico. Acá está. Esta es la curva intersección, que es una parábola. Lo que pasa que obviamente que como el plano sigue y el cilindro parabólico continúan, la gráfica de esa parábola es infinita, esa parábola. Con lo cual uno dice, bueno, está bien, todo muy lindo. ¿Y cómo calculo la longitud si es infinita? No, espera. Acá nos dice quédate solamente con la parte que está en el primer octante. ¿Qué quiere decir quedarme con el primer octante? Que tanto la X como la Y como la Z, las tres sean positivas. Es decir, la partecita que tenemos acá delante nosotros. ¿Sí? Si uno acá tiene la X, la Y con la Z positiva, sería esta partecita que está acá justamente, ¿sí? Una partecita de esta curva, ¿se entiende? Voy a tener que limitar mucho esto, ¿eh? Bueno, ¿cómo hago para esa misma curva escribirla en forma vectorial? A ver, vamos a buscar las paramétricas de X y Z. ¿Me cuentan? ¿Cómo puedo parametrizar? A ver. Como, ¿Te escucho? como x igual a t, Sí, y igual a t cuadrado, sí. y z 2 menos t. Déjenme mirar algo. ¿Por qué? Porque X más Z, pero escribí bien, ¿no? Sí, X más Z. Sí, no me entró esa duda. Bien. Ahora, todo muy lindo. Ya, no, ya no es lindo porque se me fue. Pero acá decía primer octante. Yo no puedo poner primer octante, porque primer octante es cuando algo está en forma cartesiana y yo lo estoy teniendo en forma vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para decir de dónde a dónde va? A ver, si dice primer octante en la cabeza de ustedes, ¿esto qué quiere decir? Que tanto la X como la Y como la Z son mayores o iguales que 0. Entonces esperen que esto lo voy a escribir acá. Entonces tenemos X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, y Z mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces acá voy a decir con, y vamos a ver quiénes son las que tienen que ser entonces positivas. Nuestra X es la T, entonces voy a tener T mayor o igual que 0. ¿Quién más? T al cuadrado, que es la Y, ¿bien? Mayor o igual que 0. Sí, eso es lo mismo que lo de antes. ¿Y qué más voy a tener?
nuestra z, que ¿quién es? 2 menos t, que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, desde acá, de esta última, podemos ver qué pasa con t. ¿Qué les pasa a t? ¿Cómo tiene que ser la t? Miren, paso la t para el otro miembro y me queda así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente, ¿qué pasa con t? Miren, es mayor o igual que 0, que lo vamos a escribir así, mayor o igual que 0, ¿y qué más? Y miren, menor o igual que 2, menor o igual que 2. Entonces ahí tenemos los límites de t, con lo cual no es toda la parábola completa, sino una partecita, un arquito de esa parábola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy a quedar con esta partecita nada más, no la que va para abajo, sino de todo esto que yo estoy viendo acá como más pintado, digamos, solamente la partecita que está acá, todo este arquito chiquitito, porque después ya iría para abajo, para zetas negativos que no. ¿Entiendes? Hello. Sí, sí, se entendió, se entendió. Bien, entonces nuestra x de t es igual a... La próxima clase los quiero súper participativos, por favor, ¿eh? Porque están como muy calladitos. No sé si están, no están. 2 menos t con t entre 0 y 2. Ahí lo escribí como corresponde, la vectorial. ¿Bien? Y ahora voy a buscar el vector derivado y calcular la norma y la longitud y terminé. Entonces, x' de t va a ser igual a ¿quién? A ver, derivemos. Me queda 1, 2t menos 1. Y ahora necesito la norma de ese vector derivado, que va a ser la raíz cuadrada de el 1 elevado al cuadrado, que es 1, el 2t elevado al cuadrado, que es 4t cuadrado, más el 1 menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Quiere decir que esto nos queda la raíz cuadrada de el 4t cuadrado, 1 más 1 es más 2, y ya hicimos una raíz parecida de esto, la integral, y vimos que había que armarla un poquito más para que aparezca en la tabla, ¿sí? Para lo cual lo voy a hacer acá, así ya nos queda la mínima expresión, es decir, saco el 4 como si fuese un factor común obligado, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? El t cuadrado más ¿cuánto? Y saco el 4 ahí. Me queda el t cuadrado más el 2 cuartos, ¿sí? Y el 2 Sí. cuartos es lo mismo que tener un medio, ¿sí? Fíjense que si hacen el producto, ¿sí? Hacen distributiva, les queda lo mismo. Bien, raíz de 4 nos da 2 y después nos queda la raíz de t cuadrado más un medio. Bien, listo. Entonces ahora si busco la longitud, va a ser igual a la integral a lo largo de la curva C del diferencial de arco. Así se calcula la longitud, que es lo mismo que hacer la integral entre la t estaba entre 0 y 2. ¿De quién? De 2 veces esta raíz diferencial de t. Y acá pongo seguir. Pim, pim, pim. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Aquí lo quito, no me deja ir a la línea 8. Vamos a ver un cachito. GeoGebra se empacó. Acá está. Bueno, ¿sí? Sigamos. Vamos a ver otro. Empiezan a pasar estas cositas. Qué momento. Bueno, miren, vamos al otro ejercicio que aparece.
de la guía, el 1G. ¿Sí? Vamos a mirar el 1G. A ver, vamos acá. El ejercicio 1G nos dice que C, la curva C, es la línea de coordenada U igual 3 correspondiente a la superficie de esta ecuación. Eso, aunque uno no entienda mucho, se da cuenta que si me dicen que tengo una superficie tiene, es una función vectorial, ¿sí? Que depende de dos variables. Y si yo tengo una curva, que calcular una longitud de una curva, no puedo tener en función de dos variables, sino de una sola, ¿no es cierto? Pero nos dice que es la línea de coordenada cuando U vale 3. Así que, ¿qué tendré que hacer? No hay mucha ciencia. ¿Qué habrá que hacer? U igual 3. ¿Sí? Entonces, lo que voy a reemplazar es la U por el 3. Entonces acá voy a hacer el 3. ¿Bien? Y ahora queda todo en función de B, que es la única variable. Sería como la variable T que usábamos antes, y ahí se transforma así en curva. Algo que era una superficie, ¿sí? Se transforma en una curva cuando depende de un solo parámetro. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda 9B, 3 menos B, y B más 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola. Sí, sí, estamos. Bien. ¿Y qué tengo que saber ahora? La B, ¿entre qué valores está? Y me decía que miren, que toda esa curva tenía que estar entre estos dos puntos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir nuestra curva con qué coordenada vamos a trabajar. Entonces yo voy a decir, mire, por ejemplo, el 9B es la X, ¿estamos de acuerdo? Es la coordenada X, ¿sí? Y la coordenada X, ¿entre qué puntos está? Entre 9 y ¿qué más? Y 18, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Para encontrar la B, ¿entre qué valores? Lo mismo podría haber hecho, esperen que se me va. Lo mismo podría haber hecho con la coordenada I, poner 3 menos B entre 2 y 1, ¿sí? Que es raro, ¿no es cierto? Porque uno no pone entre 2 y 1, ¿entre qué tenemos que poner? Y tenemos que ir viendo entre 1 y 2, siempre del más chiquito al más grande, ¿sí? Así que con cuidado. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué me queda? La B, ¿entre qué valorcitos me va a quedar? La B entre 9 dividido 9 me queda 1, 18 dividido 9 me da 2, así que sabemos que nuestra B está entre esos dos valores. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Si tengo que calcular la longitud, y voy a buscar el vector derivado. X' de B. En este caso la variable es B, no es T. ¿Sí? Es equivalente. Bien, y cuando uno deriva, nos da 9 menos 1, 1, ¿sí? Y le tenemos que calcular la norma. Así que vamos a tener la raíz cuadrada de 9 al cuadrado 81 más 1 más 1. Raíz de 83. ¿Se entendió? Es fácil esto, gente, ¿eh? Es fácil. Así que la longitud es igual a, pero es fácil y después no se la acuerdan calcular, porque como es fácil, después no se acuerdan de estudiarlo y hacen lío. Después lo tomamos y uy, ¿qué pasó? Y uno dice, pero tomamos una longitud. Igual. Pero lo descartaron pensando que eso no se iba a tomar. Raíz de 83, diferencial de B. Bueno, y ya está, gente. Ya está. Porque la raíz de 83 sale fuera y esto me queda B entre 1 y 2, que por barro es 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, así que esto dio raíz de 83. Termino ahí el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí, sí, estamos. Pregunta. Hola, hola, hola. Acá Planeta Tierra llamando. Pregunta. Bueno,
Entonces, profe. cuando tenemos la integral de línea del diferencial de arquito, lo que calculamos es una longitud de arco, una longitud de una curvita, un arquito, un tramito de una curvita. ¿Bien? Pero adentro de esa integral, yo lo que puedo hacer es, adelante del diferencial de S, colocar un campo escalar. ¿Qué va a venir? Integrales de línea, porque son de línea de quién? De campos escalares, y después que vamos a ver también, se supone, integral de línea de quién? Y de campos vectoriales. ¿Sí? Vamos a ver las dos. Entonces, ¿qué pasa si yo adentro de la integral vengo? Sería esto, miren, esperen que voy a escribir algo acá. Sería esto, colocar, piqui, piqui, sería la integral a lo largo de una curva C de un campo F por diferencial de arco. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en estos casos? Voy a tener que hacer la integral entre A y B, de nuestro campo F, voy a tener que evaluarlo en los puntos de la curva. Entonces voy a tener en X de T, ¿sí? F, lo voy a tener que hacer como la composición, ¿sí? Entonces F evaluados en los puntos de la curva por, ¿y el diferencial de arco cómo se calculaba? La norma del vector derivado, que hicimos recién, diferencial de T. ¿Sí? Entonces, todo esto es cómo se calcula justamente, entonces, una integral de línea de un campo escalar. Entonces, siendo f una función, un campo escalar, una función escalar continua. Si no, no se puede integrar. ¿Sí? Entonces, esto sería cómo se calcula la integral de línea de un campo escalar. Ahora, este campo, hay distintas aplicaciones dependiendo, digamos, sale el nombre. Bueno, ya a esta hora no me sale el nombre, lo que quiero decir, dependiendo de qué tipo es el campo, ¿sí? Es lo que va a representar. Físicamente, dependiendo de esa F, puedo tener un cálculo de masa, un cálculo de centro de masa o centro de gravedad, se lo conoce, un momento de inercia, ¿sí? Entonces acá vienen algunas aplicaciones físicas. Entonces, yo puedo calcular masa, centro de masa, momento de inercia de cosas o de elementos que tengan forma lineal, como de curvitas, ¿bien? Por ejemplo, de un cable, de un alambre, de una varilla, de una soga, todo eso tiene forma de curva, ¿sí? ¿Se entiende lo que cuento? Porque después vamos a aprender a calcular esto mismo, pero para cuerpos. Ustedes es muy común que en física uno calcula masa de un cuerpo, ¿sí? Bueno, acá estamos calculando masa de un alambre, de un cable, de una varilla, de cosas que, no sé, de un resorte, ¿de acuerdo? De objetos en los cuales la longitud es la magnitud predominante antes que el diámetro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la densidad es lineal. Bueno, entonces, si esa curvita, es decir, el cable, el alambre, lo que fuese, lo puedo escribir de forma vectorial de esta forma, si está en el espacio, o de dos componentes, si está en el plano, ¿cómo hago para calcular la masa? Bueno, ustedes saben que la masa, ¿quién es? Ustedes sabían que la masa era densidad por volumen. Bueno, acá se va a hacer densidad por longitud. ¿Qué quiere decir? Que el campito F, este que yo estoy mostrando acá, para que sea una masa, ¿quién tiene que ser? La función densidad. Si yo acá adentro coloco la función densidad, diferencial de arco, lo que estoy calculando es la masa de ese, no sé, de ese alambre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a la densidad, que es mi función escalar, la tengo que evaluar en los puntos de la curva y después multiplicar por el diferencial de S, que ¿quién era? La norma del vector derivado diferencial de T. Lo que conté acá, lo que pasa que mi campo F es el de la densidad. Si la densidad, ¿sí?, es homogénea, es decir, es constante en todos los puntos de ese alambre, de eso que tenemos, de esa curvita, la masa se obtiene como la longitud por dicha densidad. La constante sale fuera de la integral y no tenemos ningún problema, ¿sí? Quiere decir que si es constante, sale fuera de la integral y queda proporcional a la longitud. Ahora, si el material no es homogéneo, la densidad varía punto a punto. Entonces ahí sí la tengo que dejar dentro del integrando, evaluar en los puntos de la curva,
Y bueno, y resolver esta integral. ¿Se entiende lo que estoy contando? Porque para mí es claro, pero quiero que se entienda de ustedes. Sí, sí, por mi parte se entiende. Bueno, para el centro de masa les dejo las formulitas acá. Si estoy en el plano son dos variables, dos componentes, perdón. Si estoy en el espacio son tres. Y estos cocientitos. ¿Hay que saberlo? Sí. Sí, 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 sí. Fíjense una cosa. En el denominador siempre aparece ¿quién? ¿Qué es esto? ¿Qué dijimos que era la integral de la densidad diferencial de arco? La masa, ¿sí? Y en el numerador, si busco la X, CM quiere decir centro de masa, ¿eh? Si busco la X del centro de masa, en el numerador, la integral a lo que nosotros teníamos de la densidad diferencial de arco, lo tengo que multiplicar por la X, porque busco la X del centro de masa. ¿Bien? Entonces, si busco la Y del centro de masa, colocamos la Y, y si busco la Z del centro de masa, Z. Y si busco el centro de gravedad, ¿sí? O centro de masa, tengo que buscar las tres componentes. En general no pedimos eso porque es muy largo, pedimos uno solito. ¿Sí? Para momento de inercia, tienen acá la formulita, se las dejo, ¿sí? No nos vamos a torturar tanto, pero al menos que las tengan. Y puse un ejercicito, porque la verdad que la guía pide todo esto, nosotros lo pedimos, y sin embargo en los exámenes ha aparecido, pero en la guía no hay un ejercicio. Entonces no hay ningún ejercicio y después aparecen los parciales. Así que bueno, dado eso, busqué un ejemplito y me pide calcular la masa y la coordenada I del centro de masa de un resorte con forma de hélice, de ecuación, y me dan la ecuación de ese resorte, de esa curva. Ven que ya está parametrizada, ¿no? Ya está en vectorial. Y me dicen el tramito de ese resorte, con T de 0 a 4pi. Si la densidad del material en cada punto es proporcional a la distancia de ese punto al plano XZ. Ahora vemos esto. Quiero ver si lo puedo dibujar. ¿Sí? A ver. Bueno, ya ni podemos entrar, qué distinto. Ya estamos como que, ¿qué voy a dibujar? Esto está. A ver si alguien puede dibujarlo. Alguien a ver si en el celu puede ir dibujando con GeoGebra, a ver cómo queda. Dios mío. A ver si puedo volverlo frente porque no, así no va a ningún lado. Bueno, a ver si podemos, a ver si podemos. Me quedó X igual a, ¿cómo era la formulita? ¿Alguien se la acuerda? ¿La pueden decir? 2 seno de T, entonces tengo 2 seno de T, y la otra ¿cuál era? 2 coseno de t. Bien. Lo que pasa que no me pide todo esto, ¿está bien? Fíjense que uno va teniendo todo un resortecito de esta índole. Les pide con T desde, Desde 0 a 4pi. a ver si puedo poner, desde 0 a, no me lo va a dejar ni por casualidad, porque esto lo tengo, bueno, se los debo, porque lo voy a tener que acá hacer como que me lo vaya girando y acortando, pero no quiero, no me voy a poner a perder tiempo con eso, ¿sí? Vamos a pensar esta partecito como para tener una ideita, nada más que esto, ¿eh? Bueno, sigo. ¿Qué hago? Escucho. Voy a decir, primero vamos a calcular la masa, ¿sí? La masa, ¿cómo se calcula? Va a ser la integral a lo largo de esa curva C de la densidad
estas acá, por el diferencial de Arquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A mí me dicen que la densidad es constante. Pregunto. ¿Qué nos cuentan de la densidad? ¿Qué nos decía el problemita? No nos decía que la densidad era constante. Nos dice que en cada punto es proporcional a la distancia del punto al plano XZ, es decir, que va variando. ¿Sí? Entonces, dice que es proporcional a. ¿Cómo harían para decir que algo es proporcional a? Escucho. ¿Está por algo? K por algo, perfecto. Entonces, K por, y me dice que es proporcional a la distancia del puntito al plano XZ. Y si yo tengo que hacer la distancia al plano XZ, ¿cuál es la distancia al plano XZ? Uno tiene que pensar la distancia al plano XZ. Tengo un puntito acá y tengo que hacer la distancia acá, al plano XZ. ¿Cómo la calculan? ¿Cuál es la distancia al plano XZ? La otra ¿Y? variable, la I, ¿no? El Ah, módulo de I. Porque distancia, entonces tengo que poner módulo de I. Módulo de I. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok, bien. Ahora, quiero ver cuál es la curva. La curva ya la tenemos. La curva nos dijeron que era piqui, piqui, igual a 2 seno de t, 2 coseno de t. ¿Era esto? ¿La curva? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? A ver, voy a tener, como esta densidad es variable, lo que voy a tener que hacer es la densidad evaluada en los puntos de la curva, no me queda otra, ¿bien? Por el diferencial de arco. ¿Que quién era el diferencial de arco? Vimos antes que era la norma del vector derivado. Diferencial de t. ¿Sí? Bien, y ahora sí, voy a ir a este auxiliar, que lo vamos a poner acá. Bien, bien, estoy acá. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar. Vamos a empezar. Miren, voy a poner la curva arriba, porque así la tengo de referente, ¿sí? Y la densidad, ¿cómo voy a hacer? Va a tener que estar, pero en la curva no era completa, sino que t iba de dónde a dónde, de 0 a 4pi. ¿Bien? Entonces, fíjense en una cosa. Voy a reemplazar acá, K por, y va a tener que ser el módulo de la I, es decir, el módulo de nuestra I. Y la I de la curva es t. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Como la t va de 0 a 4pi, es decir, es positiva, ¿qué me va a quedar esto? K por t. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí, 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 estamos. Bien, entonces lo que hice fue la densidad en los puntos de la curva. En realidad no se escribe esto así, esta igualdad. En realidad acá, porque o tengo t o tengo i, hay mezcla ahí de variables, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Tiqui, ahí está. La densidad en los puntos de t de la curva es esta. Ahora sí. Bien. Ahora, ¿qué más necesitamos buscar? El x' de t, el vector derivado. Busquemos. Bien, la derivada de 2 seno es 2 coseno, ¿sí? De t es 1, y la del coseno es menos seno, así que menos 2 seno de t. Y ahora recién voy a buscar la norma. ¿Sí? Así que va a ser la raíz cuadrada de 4 coseno al cuadrado de t, más 1 más 4 seno al cuadrado de t. ¿Sí? Bien, y esto, miren, 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado, ¿qué les da? 4. 4. 4. 4 más 1 que tengo acá, 5, raíz de 5, ¿sí? Así que miren, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer a la densidad en los puntos de la curva, multiplicarlo por la norma, ¿sí? Quiere decir que
Dentro de la integral me va a quedar el raíz de 5, porque la multiplicación es conmutativa, no hay problema. K por T. ¿Así? ¿Sí? Así que voy a ir a nuestra integral, que había quedado acá arriba, y me va a quedar la integral entre 0 y 4pi dentro del integrando todo esto diferencial de t. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí. Raíz de 5, k sale fuera de la integral, y lo que tengo que hacer es integrar esa t. Y la integral de t, ¿quién es? La integral de t no es t, porque hay gente que la integral de y es y, ¿eh? No sé si alguien se siente representado por ahí. Entonces me queda t al cuadrado sobre 2. Y todo esto entre 0 y 4pi. Hago las cuentitas y terminé. Miren, en 0 me va a dar 0, pero cuando reemplazo en 4pi, a ver qué me queda. Me queda 4 al cuadrado, me queda 16, que ya lo escribo acá. Y el pi elevado al cuadrado, que en general pi uno lo pone atrás de todo. Así. Entonces, esto es lo que quedó. 16 raíz de 5, k por pi al cuadrado. Eso es la masa de ese cachito de lo que tenemos de resolver. ¿No sería 8? Sí, me olvidé el sobre 2. ¿Qué vamos a hacer? 8. Gracias. Profe, no importa dejar esa K como Tiene que incógnita. quedar, tiene que Ok, quedar, porque dice que es proporcional a. ok, ¿Está bien? ok. Pero digo, en Es- otros ejercicios donde por ahí no hable de proporcionalidad, no debería quedar ninguna incógnita o variable. No, pero cuando te dice en este caso, claro, pero en este caso sí. Bueno, me encanta porque borré todo. Puse guardar, le puse que no y no la guardé. Qué bien. A ver, no me aparece con el control Z. Ah, bueno, después se los copio. Voy a poner acá arreglar, así yo me acuerdo antes de subirlo, ¿sí? Puse no guardar, no sé por qué hice eso. Ya hasta ahora uno puede pasar estas cosas. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. También me pide que calcule la I del centro de masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, voy a hacer esta partecita, uno quiere calcular la I del centro de masa? ¿Sí? Que es lo mismo que decir la I del centro de gravedad. ¿Sí? Es la misma historia. Va a ser un cociente entre quién. Acá abajo va a ir la masa. Abajo va a ir la masa. ¿Qué cuánto nos dio? ¿Alguien lo tiene por ahí anotado? Era 8 raíz de 5 era. Raíz Sí. de 5K Y pi al cuadrado. eso va acá abajo. ¿Bien? Y aquí arriba va la integral a lo largo de la curva de, como busco la I del centro de masa, voy a tener que tener la I, ¿qué es eso? La I evaluada en los puntos de la curva, siempre voy a tener que, ya se las escribo directo cómo quedaría, ¿eh? En los puntos de la curva, por la densidad, también evaluada en los puntos de la curva, por el diferencial de S. ¿Y el diferencial de S quién era? La norma del vector derivado, todo diferencial de T. Chan, chan. ¿Sí? Sería esta formulita, ¿no? Miren esto de acá arriba. Esto. Esperen que lo llevo para allá. Tan, tan. Esto es igual. Y acá abajo tengo la masa. ¿Bien? Así que lo que nos va a faltar es la parte superior. Fíjense, la I de la curva. ¿Quién era la I de nuestra curva? Primero, la integral nuestra va desde 0 a 4pi. A ver, vamos a ver si podemos hacer. La I de nuestra curva, ¿quién era? T. ¿Se acuerdan que la I era T? Porque era 2 seno T, 2 coseno T. ¿Sí? Así que es T.
Después, la densidad en los puntos de la curva lo perdí, pero ustedes lo tenían por ahí escrito. ¿Quién era? K por T. K por T. Sí. K por, y después teníamos la norma, que cuánto nos había dado. La norma Raíz del de 5, vector ¿no era? derivado. No sé, pregunto, no me acuerdo. Raíz de Fíjense, 5, raíz de 5. 5, raíz de 5, todo diferencial de t, así era, ¿sí? ¿No? Entonces, lo único que me queda es la partecita, el numerador, digamos, ¿no? Fíjense, el k, raíz de 5, lo voy a sacar fuera de la integral, que es raíz de 5k. Y ahora me queda integrar una t al cuadrado. La integral de t al cuadrado va a ser, upa, qué mal que estás, Andrés, espera. T cubo, t al cubo sobre 3. ¿Bien? Y esto entre 0 y 4. 4pi. Y en el denominador tenemos lo mismo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a hacer el calculito acá abajo. A ver, ¿qué me da en el numerador? A ver, veamos, veamos. Cuando elevo al cuadrado, 4 por 4, 16, por 4 me quedan 64. Pi al cubo. Bien. Y en 0 daría 0. Así que me queda esta expresión. ¿Sí? Ok. Y ahora lo que podemos hacer es ver si podemos simplificar algo. Miren, raíz de 5 con raíz de 5 se va. K con K se va. 64 con el 8 me queda un 8. Sobre 3 me da 8 tercios. ¿Bien? Y pi al cubo dividido pi cuadrado da pi. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la I del centro de gravedad o centro de masa. Si tuviésemos que calcular, también podríamos calcular la X y la Z y entraríamos todo el centro de gravedad. ¿Sí? Pero, ¿se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Para ustedes ya había quedado esto para leer, ¿sí? Van a tener que leer para la próxima, ¿sí? Van a tener que poder mirar esto. ¿Por qué? Porque hay una demostración, una propiedad que nos muestra que respecto de las partes, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, si tengo que calcular la masa, ¿sí? De la masa de algo que sea de algo de forma de curva, no importa cómo yo otra vez parametrice, me va a dar lo mismo. El centro de masa me va a dar lo mismo. Y hay un teorema. ¿Sí? No, es obligatorio y está toda la demostración que la copié de la teoría que había de cátedra, pero la verdad que es llevadera, no es difícil de mirarlo. Me gustaría que traten de ver si ustedes pueden esto solitos. Si no me preguntan, ¿sí? La próxima si no lo vemos. Bueno, y tenemos que tanto la longitud, la masa, centro de masa, es decir, todo lo que era de campos escalares, ¿sí? Con el referente a la integral de línea, es independiente siempre de la parametrización. Y lo que vamos a ver la próxima es la integral de línea, pero para campos vectoriales. Es lo que pasa. Como calculo estas integrales, pero si adentro tengo un campo vectorial. ¿Se entendió? Sí. ¿Hello? Sí. Bueno, yo no les digo ahora porque estoy muy cansadita, pero voy a ver si esto lo vuelvo a copiar, la parte de ahí que sin querer borré, lo arreglo y se lo subo, ¿de acuerdo?
Sí, Dale, sí. profe. ¿Sí? Bueno, gente, buena semana. Igualmente, profe.